Bien, buenos días amigas, buenos días amigos. Aquí como todos los jueves, compartiendo con ustedes este Momentum de Seguros. Gracias a la Cooperativa Nacional de Seguros, COP Seguros, respuestas efectivas a tus necesidades de protección de tu vehículo, tu vida, tus propiedades. Y gracias también a Francisco Capellán Asociados, tus corredores de seguro. Respuesta a tus necesidades satisfactoriamente en vehículos, propiedades, vida. Y lo más importante, la respuesta efectiva al momento de un reclamo, que como decimos nosotros los corredores, es el momento de la verdad. Y aquí estamos, como ya habíamos anunciado, en la mañana de hoy vamos a compartir con el licenciado Ángelo Rijo, experto en capacitación y auditoría de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Con él vamos a compartir en este espacio importantes informaciones que tienen que ver con la aplicación de lo que es los programas de cumplimiento en materia de la ley 155/17 que regula lo relativo a la prevención de lavado de activos. Y antes de dar paso a la entrevista central de la mañana de hoy, pues vamos a compartir así algunas informaciones básicas que como siempre compartimos con ustedes en materia de riesgo, porque de eso se trata en este momento de seguros. Socializar con ustedes que ocurrió un sismo de 5.1 grado que remece a Haití y deja 5 heridos. Lamentablemente esta parte de nuestra isla, Quisqueya la Bella, Santo Domingo, pues de nuevo se ve azotada por los efectos catastróficos de la naturaleza. Dice el reporte periodístico que un sismo de magnitud preliminar de 5.1 grado remeció ayer el sur de Haití, cerca de una zona que aún pasa apuros para recuperarse de un terremoto mucho más fuerte el año pasado. Recordemos que a principio de año pues hubo un terremoto en la zona sur de Haití que destruyó miles de propiedades, viviendas, cientos de fallecidos y destrozos cuantiosos. Justamente esa zona volvió a sufrir en la noche de ayer un sismo. Dice que no hubo reportes inmediatos de muertes o heridos, afortunadamente, de gravedad. El reportero de Radio Caribe en la localidad de Jeremí dijo que algunas personas sufrieron heridas menores luego de que la gente fue presa de pánico y comenzó a correr. Ciertamente crea terror, crea pánico, más con la experiencia que tiene esta población del terremoto del 2010 y el terremoto del pasado año 2021. Ciertos muros que sufrieron daños en el sismo del 21 se desplomaron, según algunos residentes de la zona. El director del departamento de policía de Grand Anse le dijo al AP que algunos ladrillos se desprendieron de la catedral principal de Jeremí. Lamentamos este hecho y es un indicador del por qué la población dominicana tiene que prestarle atención a los riesgos a los cuales estamos expuestos por las fallas tectónicas que también sufre esta parte de la isla y por la experiencia que ya tenemos de terremotos en el pasado que han destruido poblaciones, recuerden el terremoto de Santiago que provocó el traslado de la ciudad de Santiago de Jacagua más hacia el río Yaque, el terremoto en La Vega, el terremoto y maremoto que se sufrió en la zona de Nagua. En fin, esta es una zona expuesta a, además de los temblores menores y los terremotos menores de menor grado que la misma zona de Puerto Plata recientemente ha sufrido, que ha provocado destrucciones de escuelas y viviendas. Entonces, frente a este hecho y a esa amenaza de la naturaleza que nuestro país, la isla, está expuesta, lo importante es que hagamos conciencia de la importancia de tener seguro, porque el seguro da respuesta a estos riesgos. El seguro, como yo he explicado otras veces, la póliza principal que mercadeamos en la República Dominicana, que es la de incendio y líneas aliadas, pues en los aliados, como otras veces hemos informado y educado a través de este medio, es que está comprendido lo que se llama riesgos catastróficos
o de la naturaleza, que es el ciclón, que es el tornado, que es el huracán, que es el manga de viento, y a la vez terremoto y o temblor de tierra. Entonces, es conveniente que los apartamentos, las torres, las viviendas sean aseguradas. Muchas veces aquí hemos dicho que es una de las propiedades de los patrimonios que carecen de seguro en nuestro país, y que las pocas propiedades de viviendas aseguradas es porque está obligada el propietario por la deuda que contrae con la entidad financiera, que recurre a la figura jurídica que se llama endoso, que lo que busca, y yo otras veces lo he dicho, a proteger el balance adeudado, y si ocurre un hecho, sencillamente la indemnización, la reposición de los valores destruidos, ya sea en el terremoto del cual estamos hablando, o ya sea el riesgo principal, que es el incendio, va dirigido en principio a la financiera, a la entidad financiera, dígase banco o asociación. Y si existe algún remanente, entonces es que le corresponde al propietario del apartamento. ¿Qué implica esto? Que sencillamente usted puede quedarse, después de muchos años de sacrificios, de invertir en un inmueble como bien de familia, que usted pueda quedarse sin ningún tipo de patrimonio, porque sencillamente la mayoría de la clase media que tiene acceso a un apartamento propio no siempre lo hace con los ahorros, sino que tiene una parte de sus ahorros que le permite dar el inicial, y el grueso del valor del mismo para ser pagado en 15 o 20 años. Y entonces la importancia de tomar conciencia de que debe asegurarse los apartamentos, las viviendas, como patrimonio familiar, porque sería muy lastimoso que usted, conociendo ese instrumento llamado seguro, que es transferir el riesgo a un tercero llamado aseguradora, usted entonces, por no disponer de mínimo recursos para invertir en una póliza de vivienda, que es el precio o prima o tasa, como quisiéramos llamarle, más económica. Estamos hablando que una vivienda es 4.5 por millar, que es prácticamente mínimo la inversión que se hace en un inmueble. De ahí que invito a los amigos y amigas que me siguen en este momento de seguros a tomar conciencia de la importancia de asegurar su patrimonio familiar. Igual sigo con naturaleza, sigo con los catastróficos, y aunque no hemos llegado a catastrófico, está comenzando la primavera, recién empezó, y meteorología pues siempre nos mantiene alerta de la situación climatológica. Me permito socializar con ustedes entonces este reporte climatológico. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que pronosticó para hoy chubascos locales en el noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. El organismo predictor del tiempo dijo además que estas condiciones serán generadas por un sistema de alta presión y al viento moderado de este. En cuanto a las condiciones marítimas, meteorología mantiene la recomendación en la costa atlántica y caribeña a las frágiles y pequeñas embarcaciones de realizar sus actividades cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro. Para el Gran Santo Domingo, ONAMED prevé chubascos débiles y de corta duración. Ahí está la parte meteorológica. Decir entonces que también el seguro te da respuesta frente a los daños de lluvia, consecuencia de un tornado, un huracán, igual daño provocado por la inundación, que la lluvia pueda generarte daño a tu patrimonio, a tu negocio, a tu inventario, y entonces alerta con ello. Primero, cuidarnos de no exponer nuestros riesgos, y segundo, compra tu póliza y protégete frente a la posibilidad de este riesgo
que también lo tenemos latente en nuestro país, que es una zona ciclónica como ya conocemos. Vamos casi a recesar en esta primera parte, porque como yo he dicho, contamos con la entrevista del experto en capacitación y auditoría de prevención y lavado de activos. No sin antes decir que existe gran debate ahora mismo en el mundo de la seguridad social y sobre todo en la parte de pensiones. Como yo en una ocasión había dicho aquí, existe un disgusto generalizado con relación a lo que ocurrió en el mes de febrero con relación al plan de pensiones, donde las AFP y la administradora de fondos de pensiones pues señalan que esa disminución en los fondos de los afiliados obedeció a la variación de la tasa de cambio, porque hay una partida en pesos y una partida en dólares, y de unos 10.000 millones de dólares invertidos en moneda fuerte o dólares, pues con la apreciación del peso hubo una disminución. Pero hay otros sectores que entienden que no, eso fue una irregularidad y que en ningún modo pueden los trabajadores cargar con ajustes desde el punto de vista financiero, porque de por sí ya la pensión proyectada a 30 años es insignificante con relación a la expectativa de vida que este trabajador después de 360 cuotas pueda disfrutar. Entonces hay todo un debate de qué debe hacerse en el país, si asumir el modelo chileno o el modelo peruano, o una combinación de ambos, o no hacer nada. Y desde el momento de seguro decimos, hay que buscar la opción más favorable a favor de los afiliados, y que los expertos más las autoridades competentes y los actores deben propiciar que la modificación que se introduzca a los planes previsionales siempre tiene que tener como objeto principal la pensión más digna en favor de los afiliados. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve en este momento de seguros. Síguenos. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago. 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre.
Bien, como habíamos anunciado, hoy tenemos la importante entrevista y visita a este Momentum de Seguros del licenciado Ángelo Rijo, quien es experto en capacitación y auditoría de prevención de lavado de activos y combate al terrorismo, financiamiento al terrorismo. Esto es la ley 155/17 que regula estas acciones de prevención. Buenos días, Ángelo. Muy feliz de compartir contigo estas importantes informaciones. Capellán, buenos días. Para mí un placer, un honor poder estar en el día de hoy hablando sobre un tema tan importante, tan fundamental, tan crucial. Primero para el sector seguros, corredoras, aseguradoras, reaseguradores, y segundo para todo el país. Esto es un tema que impacta a nivel nacional. Entonces, encantado de estar aquí y honrado de poder aportar un poquito de ese conocimiento a las personas que nos están escuchando. Así es. Entonces, como esto impacta toda la sociedad dominicana, lo que tiene que ver con la delincuencia, porque para hablar en términos llanos, hay que decir que el lavado de activos está tipificado como un delito. Correcto. ¿Verdad? Y que ese delito de lavado de activos por lo general viene acompañado del narcotráfico o actividades sencillamente ilícitas. Y para ubicar el panorama de esta entrevista, Ángelo, será bueno decirle a la población que la ley 155/17 no solo regula al sector seguro, que estamos aquí en este Momentum de Seguros, sino que la misma regula todo lo que tiene que ver, uno, con los sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros. Y decide entonces que en lo financiero está la banca, están los valores, inversiones, pensiones y seguros. Y lo no financiero están las cooperativas. Las cooperativas entran en lo financiero, correcto, pero están los dealers, están los casinos, etcétera. Entonces sería bueno, Ángelo, así una panorámica general, que tú nos digas y le diga a la población dominicana que nos sigue, cómo va el impacto de esta ley y su aplicación, la 155/17. Muy bien, capellán. Bueno, primeramente me gustaría hacer un pequeño recorrido, brevemente, de lo que es el marco regulatorio, no solamente en seguros, sino a nivel nacional. Es correcto, es el contexto. Bueno, primeramente la ley 155/17 se promulga el 1 de junio del año 2017 por el Poder Ejecutivo, evidentemente. Este es el marco regulatorio que regula, valga la redundancia, todo el tema de prevención de lavado de activos en República Dominicana. Este marco regulatorio no regula solamente seguros, como indicaba Francisco Capellán. Es el marco regulatorio que regula todo el país. Si usted se dedica a actividades, por ejemplo, como venta de vehículos, compañías constructoras, inmobiliarias, cooperativas, compraventas, joyerías, fiduciarias, sector asegurador, usted cae automáticamente en la categoría de sujeto obligado. Como indicaba Francisco, evidentemente hay dos clases de sujeto obligado. Está el financiero, que ya lo mencionó, son las compañías aseguradoras, los corredores, los bancos, las cooperativas, los puestos de bolsas, etc. Hay unos no financieros que prácticamente todos caen en la sombrilla de la DGI como regulador, salvo las bancas de apuestas, que los regula Hacienda. Pero los no financieros son digamos que las compraventas, las joyerías, constructoras, etc. Muy bien. Entonces, luego de ser promulgada esta ley en el 17, cada regulador tiene la responsabilidad de emitir lo que se llama una normativa sectorial. En el caso del sector seguros, la normativa se emite en el mes de noviembre del 17. ¿Qué es una normativa sectorial? Es básicamente ese documento legal que emite el regulador para sus regulados. Es como que, para que se entienda, es como que aplatanar o aterrizar la ley que está muy general a un sector en particular. Por ejemplo, la super de seguro emite una para sector seguros. La super de banco, una para bancos.
El IDECOP para cooperativas. Es decir, cada regulador emite un marco regulatorio, una normativa sectorial para sus regulados. Bien, entonces, la pregunta que siempre sale en todas las formaciones que hemos dado en el sector seguros es la siguiente. ¿Por qué el sector seguros es vulnerable al tema lavado? Correcto, correcto. Esa era la pregunta que te iba a hacer a continuación. Que justamente, comenzando por nosotros los corredores y los mismos clientes, que nos preguntan, bueno, pero ¿por qué el corredor de seguros es un sujeto obligado? ¿Y por qué se considera, en sentido general, ¿verdad?, que la actividad de venta de seguros es vulnerable al lavado de activos? Muy buena pregunta. Entonces, vamos primeramente a contextualizar para luego entrar al corredor, hablar un poquito del sector seguros. ¿Por qué el sector seguros, en general, es proclive, es vulnerable al lavado? Bueno, se han visto casos de, digamos que de redes, de personas que utilizan el seguro para lavar. El principal producto o el producto más vulnerable al tema lavado es el famoso seguro de vida con ahorro. Ese producto que tiene un componente financiero. Ese producto que usted paga y al final le devuelven un dinero, que es el ahorro. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. Una persona que quiere lavar vía un seguro de vida con ahorro puede perfectamente comenzar a aportar dinero sucio en ese producto durante muchos años. Incluso puede hacerlo con pocos montos para no llamar la atención. Poquito monto, aportar dinero sucio en la aseguradora para que la aseguradora luego entonces tenga la responsabilidad de retornarle ese ahorro, ese dinero aportado sucio, pero ya legitimizado. Entonces, en seguros ese es el producto como que más vulnerable. Ahora bien, hay otros productos que se pueden prestar para fraude. Y usted como corredor sabe perfectamente que en seguros se dan muchísimos fraudes. O sea, ese digamos que es el día a día. Personas intentando hacer fraude en seguros. Entonces, recordemos que entre fraude y lavado hay una línea muy delgada. Correcto. Muy delgada. Yo trabajaba hace muchos años en una aseguradora y recuerdo que pasaban casos de personas que traían vehículos de fuera. Ya eso no pasa porque hay muchos controles. Los compraban quizás en subasta en Miami, en la Florida, barato, lo traían. Aquí lo aseguraban, lo explotaban. ¿Para qué? Para que la aseguradora tenga que indemnizárselo. Entonces, ahí hay un componente de fraude y lavado. No se sabe si ese dinero con la cual compró el vehículo en la subasta era legítimo o ilegítimo. Entonces, claro, hay una línea muy delgada. Entonces, por la parte del corredor, para ya aterrizar a la parte de ese intermediario. Y antes de entrar al corredor, sí, Rijo, viendo un poco la realidad dominicana, a propósito de estas operaciones que el Ministerio Público ha descubierto y ha incubado procesos, ¿se han presentado algún tipo de tipificar lavado con el seguro? Aún no, digamos que al menos yo no he escuchado ni tampoco ha salido en los medios. Usted sabe que esos son casos que están todavía en investigación. Han salido muchos casos, van a salir todavía. Pero en particular en seguros no. Esas personas hasta ahora acusados, no ha habido todavía una condena, son acusados. Correcto. Hacen inversiones en otros sectores. El lavado en el área de dealer, de la banca, por inmobiliario ejemplo, y la banca. Correcto, pero en seguros al menos hasta ahora no ha salido nada. Bueno, entonces el regulador ahí, capellán, juega un rol muy importante porque el regulador de nosotros tiene que ver vía la aseguradora que esas personas no estén aseguradas o dónde están asegurados y qué tienen asegurado. Exactamente. Entonces ahí viene otra pregunta interesante. ¿Cuáles controles puede implementar el corredor, ya hablando propiamente del rol nuestro en la sociedad y este papel nuestro como comunicador aquí en Momentum de Seguros, para mitigar el riesgo? Es decir, ¿qué yo debo hacer como corredor para poder mitigar el riesgo frente a todo este movimiento y entramado ilícito que el país está viviendo? Bueno, primeramente yo quiero empezar definiendo lo que es un control.
para un poquito aterrizar el término, el concepto. Un control es una acción que se implementa para mitigar la posibilidad de ocurrencia de un evento. Bien. Correcto. Entonces, el corredor o la aseguradora como sujeto obligado debe de implementar controles para mitigar la ocurrencia de un evento lavado. Bien, entonces, ¿cuáles controles, ya respondiendo a su pregunta puntual, se pueden implementar? Eso depende mucho de lo que define el sujeto obligado. Ahora bien, ¿qué yo puedo recomendarle? Bueno, hay unos controles que no se pueden quedar. Por ejemplo, número 1, conocer al cliente, que es lo que ustedes erróneamente, los corredores, muchos de ellos llaman formulario. Es correcto. El famoso formulario. El formulario. El formulario, que ese formulario que muchos sujetos obligados lo ven como un estorbo a la gestión comercial. De hecho, hemos avanzado muchísimo. Yo recuerdo que cuando empezó el sector seguro con esto de prevención en el año 2017, había una negación total con ese formulario. No se entendía nada. El porqué del formulario. Entonces, ese formulario que yo prefiero llamarle proceso del conocimiento del cliente, que es diferente. Proceso del conocimiento del cliente. Proceso del conocimiento del cliente. El artículo 23 de la normativa sectorial le exige al corredor de seguros y a la aseguradora que capte unos datos básicos del cliente. Aun cuando se hace una debida diligencia simplificada, no ampliada, simplificada. ¿Esos datos cuáles son? El nombre, la cédula, dirección, teléfono, etc. Esos eran los datos que por si tomábamos. Correctamente. Y señores, yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis como para tratar de sensibilizar. Porque el formulario no es un proceso más. No, esa data que yo capto o que capta Capellán cuando vende un seguro, esa data es importantísima. Si Capellán quisiera, esa data la puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, para hacer lo que se llama data mining. Correcto. Ventas cruzadas, cross-selling, o sea, hacer inteligencia de negocios. Y esa data me sirve como corredor para yo buscar nuevos negocios. Entonces, la invitación que yo hago es que ese formulario o esa data, más que yo verlo como un proceso tedioso, un proceso que me quita tiempo, debo verlo ya como un aspecto fundamental de cara al negocio. Sí, y es bueno señalarle a la sociedad que ese formulario, como dice Rijo, que es el proceso de conocimiento del cliente, es rutinario. Porque para vincularse, ya sea en seguro, ya sea en banco, ya sea en una constructora o un dealer, usted está obligado a ofrecer datos básicos, nombre completo, el número de su cédula o pasaporte, la dirección exacta de su ubicación. De modo que cuando nosotros los corredores le pedimos información a usted al momento de enrolarnos en un proceso comercial, son datos sencillamente ordinarios que no debe alarmar a nadie en particular. Sí, de lo que se trata es de informaciones verídicas, reales, y si la operación que estamos llevando a cabo es sencillamente normada por la buena fe y la transparencia. Correcto. Es así. Yo quiero terminar con el tema de los controles. Ya hablé de un control que es el proceso del conocimiento del cliente. No sé si... Termina esa idea. Termino, ok. El segundo control es... Esto es muy importante porque he visto que hay muchas dudas en el sector. Y es que yo como sujeto obligado debo verificar, asegurarme que mi cliente no esté en unas listas que son las llamadas listas restrictivas. Lista ONU, que es la lista principal, y lista OFAC por normativa sectorial. Ese es el segundo control. Y el tercer control, yo tengo que saber cuál es el perfil de riesgo de mi cliente, que es lo que llamamos matriz de riesgo. Correcto. Es la herramienta que tenemos que me dice cuál es el perfil de riesgo del cliente. Entonces, primero, el formulario. Segundo, las listas restrictivas. Y tercero, la matriz de riesgo. Excelente. 3 controles importantes. Cuando regresemos, entonces vamos a abordar qué es un sujeto obligado. Ya que tú hablaste de eso, y dice que el sujeto obligado debe cumplir con esos controles. Síguenos y en breve volvemos a Momentum de Seguros con Ángelo Rijo.
Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago, 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Bueno, aquí estamos compartiendo interesantes informaciones que tienen que ver con el lavado de activos y la prevención de esta actividad ilícita a través de la ley 155-17. Estamos aquí compartiendo con Ángelo Rijo, un experto en capacitación y auditoría de prevención del lavado de activos. Y justamente dejamos sobre la mesa la pregunta de ¿qué es un sujeto obligado? Como tú referiste hace un rato. Muy bien, capellán. Hablábamos en el segmento anterior, antes de irnos a la pausa, de los controles. Entonces, hablábamos también de que esos controles deben ser implementados por el sujeto obligado. Es correcto. Entonces, ahora la pregunta que surge es, ¿qué es un sujeto obligado? Yo eso quiero explicarlo de una forma muy, muy sencilla, no la típica explicación técnica que se da, sino de una forma sencilla, resumida y aplatanada para que todo el mundo me entienda correctamente. Un sujeto obligado es aquella persona, física o moral, llámese empresa, física yo, moral una empresa, que tiene la obligación de prevenir el lavado de activos. Tiene la obligación de implementar, escuchen esto, implementar lo que se llama un programa de cumplimiento regulatorio. Bien, porque son sectores que la ley las ha identificado como sectores de alto riesgo para el lavado. Entonces, si usted es un sujeto obligado del sector seguros, compraventas, joyerías, constructora, inmobiliaria, dealer, usted tiene la obligación de implementar un programa de cumplimiento regulatorio. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué es, Ángelo? ¿Qué es eso de programa? Explícame qué es un programa. Entonces, el programa es ese conjunto de elementos, de políticas, de controles, que tienen como fin fundamental mitigar el riesgo lavado. Por ejemplo, ¿qué es un programa? La auditoría externa, tener un manual de cumplimiento regulatorio, tener un oficial de cumplimiento, tener un código de ética, tener una formación constante para usted como oficial de cumplimiento y su personal. Entonces, ese conjunto de cosas, tecnología, tener un sistema que le permita, claro, eso ya va a depender del tamaño del sujeto obligado. Quizá un corredor pequeño no pueda costear un sistema algo más robusto, pero si usted es un sujeto obligado con una operación muy grande, sería bueno que usted quiera un sistema que le permita simplificar la operación. Correcto. Entonces, ese conjunto de cosas es lo que la ley llama programa de cumplimiento. Capacitación constante, auditoría. Entonces, ese conjunto de cosas es lo que la ley tipifica como programa de cumplimiento. Repito, y algo muy importante, el programa de cumplimiento, señores, siempre va a estar enfocado al tamaño de la operación del sujeto obligado.
Por decir algo, un sujeto obligado que tenga 500 empleados va a tener capellán un programa de cumplimiento mucho más robusto que un sujeto obligado con 2 o 3 empleados. Correcto. Entonces, esto no es como un enlatado. No, esto va a depender del tamaño de la operación. Por ejemplo, le digo un ejemplo sencillo. Un sujeto obligado como un dealer grande, un concesionario grande, ese programa de cumplimiento va a ser distinto a F Capellán. Correcto. Porque son 2 empresas que se dedican a cosas diferentes. Uno vende vehículos y otro vende seguros. Hay riesgo distinto. Así es. Ángelo, una figura que ha salido en la ley, que se resalta, es lo que llamamos persona expuesta políticamente. Sí. En su sigla P. Sería bueno identificar qué es eso y qué tipo de manejo nosotros como corredores debemos darle a una persona con esa calificación. Capellán, esa pregunta es muy, muy, muy importante. Y digo importante porque puntualmente en el sector seguros, yo en particular, Ángelo, en mi experiencia como consultor, capacitador y auditor, me he dado cuenta que principalmente con corredores hay mucha confusión y todavía no se entiende correctamente quién es un PEP y cuándo aplica como PEP. Entonces, voy a empezar explicando lo que no es un PEP. Bien. Un PEP no es aquella persona que únicamente trabaje en el tren gubernamental, que eso es lo que se entiende a veces. Tú eres encargado de un departamento en un ministerio, eso es PEP. No necesariamente. Un PEP es aquella persona que tenga la obligación de declarar fondos. Hay una ley que es la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes. Correcto. Es la ley que dice cuáles son las personas del Estado Dominicano que tienen la obligación de declarar fondos. Si usted ahora mismo googlea la ley, esa ley 311-14, es una ley bastante corta y bastante amigable, no es la típica ley larga, tiene creo que 25 hojas. Usted va a ver que esa ley dice que el presidente de la República, vicepresidenta, alcalde, regidores, ministros, diputados, jueces, Banco Central, Junta Monetaria, esas personas tienen que declarar fondos. ¿Cuándo? Cuando ejercen la posición y cuando salen. Entonces, cuando usted, el presidente de la República, lo nombra en un decreto, o usted ganó una posición de elección popular, llámese senador, diputado, alcalde, usted tiene la obligación de declarar fondos. Entonces, esos son los PEP para un sujeto obligado. Si yo soy regidor y yo voy a F Capellán a asegurar mi vehículo, mi casa o lo que sea, F Capellán tiene que darme automáticamente la categoría de alto riesgo. Eso es muy importante, capellán. El PEP siempre es de alto riesgo. ¿Y qué se hace? Indistintamente el monto de la prima. Determinando que es alto riesgo, ¿qué se hace con esa persona de alto riesgo con relación a una persona simple, que no sea P? Perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Ok, entonces volvamos al ejemplo que le puse. Ángelo Rijo va a asegurarse a capellán. Bien, soy PEP. Capellán me va a hacer una diligencia ampliada, que es lo que aplica para un alto riesgo. Una ampliada. Entonces, una ampliada hay que tener mecanismos de profundizar, hacerles acciones, controles adicionales a lo que se daría a un cliente común y corriente. Regularmente, eso depende mucho de lo que el sujeto obligado establezca en su programa, pero regularmente se indaga fondos, por ejemplo. Bien. Se le puede pedir su declaración jurada, se le puede pedir, por ejemplo, una factura de servicio. Estoy aquí dando tip, no es eso que hay que hacer. Es simplemente cosas que se pudieran hacer. Hay sujetos obligados, por ejemplo, que le piden una factura de servicios para verificar que el cliente vive donde dice que vive. Correcto. O sea, ese tipo de acciones extra a lo que sería a un cliente común y corriente. Pero quiero concluir con el tema de PEP con lo siguiente, ya aterrizando los seguros. Que en seguros se venden muchos productos de poca prima. Un seguro de ley que paga 5,000, 6,000 pesos, un seguro de salud, 3,000 pesos, dependiendo. El PEP, señores, siempre es de alto riesgo, indistintamente el monto, la prima o tipo de seguro. ¿Por qué? Porque el riesgo está en la persona, capellán, no en el producto. Muy bien. Entonces, si yo soy regidor y voy a capellán a asegurar un seguro de ley que paga 10,000, 8,000 pesos,
a mí me aplica una amplia, porque soy de alto riesgo. Exacto, así es. Señores, el tiempo en televisión es breve, brevísimo, y más cuando se trata de un tema tan interesante como este. Finalmente, Ángelo, que ya nos hace seña, que ya terminó nuestro tiempo, ¿alguna exhortación final de parte tuya? Claro. Para finalizar, la ley no es mala. La ley no es mala. Yo les invito a que veamos esa ley como un aliado para mi negocio, que incluso me ayuda a tener una cartera más sana. Entonces, mi solución final es que esa ley la veamos, la abracemos como parte del negocio, que me ayuda a tener una cartera más sana y más saneada. Excelente. Así llegamos al final de este Momentum de Seguros, abordando lo que tiene que ver con la ley 155/17 sobre prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con la participación del licenciado Ángelo Rijo. Esperamos que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes, amigas y amigos que nos siguen. Y será pues hasta el próximo jueves que una vez más estaremos compartiendo con ustedes interesantes informaciones del quehacer del seguro y algo más, como es ya la naturaleza de este Momentum de Seguros y algo más. Será pues hasta el próximo jueves. Pasen todo. Feliz día. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.